Deku Beast. Esta variante de Izuku Midoriya nació diferente desde el primer día, su cuerpo no es el de un niño común, estaba cubierto de músculos, garras, colmillos y ojos salvajes, su aspecto es el de una bestia de guerra, un ser temido por su brutalidad. La sociedad, en lugar de apoyarlo, lo señalan, le temen y lo aíslan, clasificando su mutación como peligrosa desde el inicio. A pesar de su apariencia, Izuku posee un corazón puro, soñando con ser un héroe. Pero los años pasan entre miradas de odio, discriminación, y ataques por parte de otros niños, incluso adultos. En casa, su madre llora impotente, incapaz de protegerlo del rechazo del mundo. Aún así, Izuku no odia, solo se pregunta, ¿por qué nadie quiere entenderme? Cuando intenta entrar a UA, es rechazado sin siquiera una oportunidad, por considerarlo demasiado violento por naturaleza. Roto pero no vencido, comienza a vagar por las calles y los suburbios de la ciudad, donde encuentra a otros como él. Mutantes, personas consideradas villanos por sus dones, olvidados por la sociedad que solo alaba los dones bellos y útiles. Es allí donde Izuku despierta. Ya no quiere ser un héroe reconocido por un sistema podrido. Quiere ser la esperanza de los que nunca la tuvieron. Forma así una organización compuesta por marginados con dones monstruosos, mutantes, o simplemente incomprendidos. Juntos, protegen a los inocentes, enfrentan a héroes corruptos y luchan por cambiar la sociedad desde las sombras. Entre la acción, la tristeza de no ser aceptado, y la alegría de formar una nueva familia con otros como él, Izuku aprende lo que significa ser un verdadero símbolo, no de paz, sino de libertad y redención. Spring Deku. En este mundo Bakugo, consumido por la envidia al ver cómo Izuku se ganaba el aprecio de todos, lo secuestra y lo lleva a un antiguo restaurante abandonado llamado Freddy Fazbear's Pizza. Allí, lo obliga a entrar en un viejo traje de animatrónico llamado Spring Bonnie. Sin saberlo, al forzarlo dentro, activa por error el mecanismo de cierre del traje, lo que provoca una trágica muerte para Izuku. Aterrado por lo que hizo, Bakugo huye y lo deja allí. Pasaron 2 años. Nadie en la UA pudo encontrar a Izuku. Su madre, destrozada, termina quitándose la vida. Sus amigos, especialmente Uraraka, caen en una profunda tristeza. Pero en lo profundo del restaurante, el traje comienza a moverse. Izuku, fusionado con el metal, ya no es del todo humano. Ahora es Springtrap, un alma con sed de justicia, o venganza. Izuku empieza a recorrer la ciudad como una figura misteriosa, hasta encontrarse con sus antiguos compañeros. Al principio, lo atacan creyendo que es un villano, pero él revela su verdadera identidad. Choqueados y emocionados, todos, incluida una llorosa Uraraka, escuchan la verdad de sus labios. Cuando encaran a Bakugo, este confiesa su crimen. En un ataque de rabia contenida, Izuku asesina a Bakugo frente a todos. Arrepentido, y temiendo el rechazo, huye al bosque, dejando atrás a sus compañeros destrozados, especialmente a Uraraka. Ahora, Izuku, como se apodó Spring Deku, vaga por los bosques de Japón, atormentado por la pérdida, el dolor y su nueva existencia. Ya no es el joven que soñaba con ser héroe, ahora es una leyenda oscura que camina entre la vida y la muerte. Toco Octopus. Durante el festival deportivo. Entre vítores y gritos, la multitud celebraba la competencia de jóvenes héroes. En medio de la prueba final, Mei Natsume, novia de Izuku Midoriya, cae desde una gran altura tras un estallido mal dirigido, uno provocado por Bakugo Katsuki. Las cámaras lo muestran como un accidente. Las autoridades de la UA no imponen castigo alguno. El caso se cierra como una tragedia inesperada. Pero para Izuku, no fue un error. La muerte de Mei lo destroza. Pasaba noches enteras encerrado en el taller donde ella solía trabajar, rodeado de piezas, planos y recuerdos rotos. Su alma se quiebra. Su mente, otrora brillante y compasiva, se fragmenta en un mar de desesperación, traición y rabia. En un último gesto de humanidad, visita a la clase 1, a por última vez. Sus ojos apagados no reflejan odio, sino dolor puro. Se despide con una sonrisa rota, agradece lo vivido, y se va sin lágrimas. Luego, encuentra a All Might, y le devuelve el poder de One for All. Lo que haré ya no es digno de un símbolo, le dice con la mirada. All Might, devastado, no puede detenerlo. Izuku desaparece. Meses después, rumores hablan de un hombre con 4 tentáculos mecánicos de titanio y fibra de carbono, saliendo de su espalda como serpientes. Se mueve en las sombras. Lo llaman Ok. Su tecnología rivaliza con la de los mejores. Sus objetivos son precisos y despiadados. La primera víctima, Katsuki Bakugo.
Lo secuestra en mitad de la noche, lo encierra en un búnker subterráneo y lo tortura psicológica y físicamente. Durante días, le recuerda a Mei, le muestra grabaciones, lo enfrenta con sus actos. Al final, lo mata, sin odio, sin furia. Solo con una frialdad vacía que asusta incluso a los más crueles villanos. Pero Izuku no encuentra consuelo. Así comienza su cruzada, una cacería brutal de villanos. Aparece en sus escondites, interrumpe transacciones ilegales, sabotea refugios. No arresta. No perdona. No se detiene. Su cuerpo está cubierto por heridas, quemaduras y cicatrices, pero él sigue. Los héroes intentan detenerlo. Lo ven como una amenaza. Los villanos lo temen como a un espectro vengador. Nadie sabe dónde duerme, si aún come, si aún llora. Solo se sabe que cuando los tentáculos se alzan entre las sombras, alguien culpable está por morir. No es un símbolo. No es un monstruo. Es solo un hombre roto por haber perdido a la única persona que creía en él, y que jamás recibió justicia. Possessed Deku. En un mundo donde All Might jamás derrotó a All for One, la oscuridad se propagó lenta pero inevitablemente. La sociedad de héroes comenzó a desmoronarse, debilitada por la corrupción, el miedo y la creciente amenaza de los villanos. All for One, gravemente herido, decidió cambiar su estrategia. No más guerras abiertas, sino infiltración. Y encontró al recipiente perfecto. Izuku Midoriya. Un chico sin don, lleno de sueños, pero ignorado, maltratado y olvidado. Observado desde las sombras, All for One esperó el momento ideal para intervenir, y lo encontró cuando Izuku, desesperado tras otro día de humillaciones, gritó bajo la lluvia: ¿por qué yo no merezco un poder? Haría cualquier cosa por demostrarles que estaban equivocados. Ese cualquier cosa fue suficiente. Esa noche, Izuku soñó con una figura envuelta en tinieblas. No era un héroe. Era un dios oscuro, y cuando despertó, ya no estaba solo en su mente. All for One no tomó su cuerpo por la fuerza. Le ofreció poder. Le ofreció comprensión. Y Midoriya, roto por dentro, aceptó. Los meses pasaron. Izuku comenzó a manifestar múltiples dones. Al principio, los ocultó. Luego, los usó. Y finalmente, los disfrutó. Ya no quería ser un héroe. Quería justicia. Quería poder. Quería que el mundo sintiera el mismo dolor que él. Deku Wendigo. Izuku Midoriya nació con un don grotesco, que lo deformaba físicamente, que lo hacía transformar en una criatura de huesos largos, piel negra y ojos vacíos. No hubo aplausos. Solo miedo. Su don era transformación Wendigo. Su cuerpo mutaba por completo al consumir carne, volviéndose más rápido, más fuerte y más hambriento. Nadie entendía cómo un niño tan dulce podía tener una habilidad tan monstruosa. Primero fueron los vecinos, luego los maestros, incluso la propia Mitsuki, madre de Bakugo, pidió que lo expulsaran de la guardería. Pero lo peor vendría en casa. Inko Midoriya lo miraba cada noche con lágrimas en los ojos. ¿Por qué naciste así? ¿Por qué mi hijo es un monstruo? Decía, cada vez más fría, cada vez más rota. Una noche, mientras Izuku dormía, sintió algo húmedo en el cuello. Despertó justo a tiempo para ver a su madre con un cuchillo, tratando de matarlo. Instintivamente, el don de Izuku se activó. Y por primera vez el Wendigo despertó por completo. La habitación quedó teñida de rojo. Su madre gritó, pero el grito se apagó cuando los colmillos de la criatura perforaron su garganta. El niño no supo si lloraba o reía. Años después la ciudad de Musutafu ya no es segura. En las sombras, se rumorea sobre una criatura con forma humana que devora héroes, civiles, niños, sin distinción. Un ser con una risa espantosa, una silueta esquelética, cuernos que rasgan el cielo, y ojos vacíos de esperanza. Él no es un villano, ni un héroe. Él es lo que ustedes crearon. Ahora se le conoce como Wendigo Deku. Caza sin remordimientos. Disfruta de los gritos. Ha olvidado lo que era el amor, la compasión o la tristeza. En su mente solo hay un pensamiento: todos me fallaron. Todos deben ser devorados. Y así, Izuku Midoriya, el niño que quería ser un héroe, se convirtió en el fin de los héroes. Glitch Deku. Durante la guerra final entre los héroes y la liga de villanos, Izuku Midoriya lideraba el frente principal contra un Shigaraki parcialmente fusionado con All for One. La ciudad en ruinas, el cielo cubierto de humo y polvo, y las fuerzas del Frente de Liberación Paranormal chocaban sin tregua. En medio del caos, un fenómeno sin explicación rasgó el espacio tras Shigaraki. Un pequeño portal oscuro, distorsionado como una pantalla rota.
De él emergió una mancha negra pixelada, vibrando con un zumbido digital. Nadie supo de dónde vino. Ni era de Kurohiri, ni de ninguna singularidad conocida. La mancha saltó como un parásito, dirigiéndose directamente hacia Izuku. Él intentó esquivarla, pero fue demasiado tarde. La cosa impactó su brazo derecho, comenzando una infección visual y física. Su piel se tornó negra, pixelada, atravesada por líneas violetas, símbolos corruptos y fragmentos flotantes. Sus uñas se convirtieron en garras, su respiración se volvió errática y, lentamente, su ojo derecho cambió, luego su voz se desfiguró. Los héroes intentaron ayudarlo. Pero él ya no respondía del todo. Algo dentro de él seguía peleando, pero el glitch lo estaba consumiendo. Midoriya cayó de rodillas y luego se levantó. Pero ya no era el mismo. La corrupción se extendió como un virus digital real, infectando a sus aliados primero. Las sombras glitch empezaron a absorber quirks, distorsionar cuerpos y mentes. Las víctimas se convertían en versiones fragmentadas de sí mismas, con sonrisas vacías y cuerpos deformes. El glitch no distinguía entre héroes y villanos. La ciudad entera se volvió un campo de corrupción. Shigaraki rió, al principio, pero luego entendió que ese nuevo poder no le pertenecía a nadie. Ni siquiera a All for One. El glitch no era de este mundo. Midoriya, ahora parcialmente consumido pero aún consciente en lo profundo, quedó atrapado entre dos naturalezas. La del símbolo de la esperanza. Y la de una entidad digital sin alma. De reptile. Nació como un niño débil, lleno de sueños que jamás fueron tomados en serio. Pero en algún punto, algo dentro de él se quebró, y su cuerpo comenzó a transformarse en algo antinatural. Su piel se endureció como escamas, su sangre se volvió un veneno hirviente y sus ojos brillaron con un odio que ninguna luz podía calmar. Había dejado de ser humano. Se había convertido en una aberración que ni la ciencia ni los héroes podían comprender. La humanidad, horrorizada por lo que él era, intentó destruirlo. Balas, explosivos, fuego, veneno, incluso quirks de los héroes más poderosos. Todo fallaba. Cada herida que recibía se cerraba en cuestión de segundos, y cada intento de ejecución solo lo hacía más fuerte, más adaptable, más furioso. Cada vez que lo contenían, regresaba. Cada vez que lo enterraban, surgía de nuevo, más monstruoso que antes. En su mente, un único pensamiento latía como un tambor: odio. Odio hacia aquellos que lo rechazaron, hacia aquellos que lo llamaron inútil, hacia aquellos que fingían ser protectores de una sociedad podrida. Para él, los héroes no eran más que otra cara de la misma hipocresía. Sus pasos eran terremotos, sus rugidos desgarraban el aire y cada aparición suya se volvía una catástrofe que la prensa y el gobierno no podían ocultar. Los héroes que lo enfrentaban eran triturados, quemados, arrancados de la vida como si fueran insectos insignificantes. La humanidad entera se volvió su enemigo, y él disfrutaba de cada instante en que les recordaba lo frágiles que eran. No era un monstruo que buscaba redención ni comprensión. Era odio puro, encarnado, eterno. La prisión no podía contenerlo. Las armas no podían detenerlo. Los héroes no podían vencerlo. De reptile caminaba entre las ruinas de ciudades que antes fueron símbolos de paz, observando el polvo levantarse entre las llamas. El mundo había tratado de extinguirlo, pero lo único que había logrado era alimentar la furia de una criatura imposible de destruir. Knull. Una grabación manipulada recorre la red de héroes, donde se podía ver a Izuku Midoriya supuestamente entregando datos a la Liga de Villanos. Sin oportunidad para defenderse, Lawa lo expulsa, sus antiguos amigos lo rechazan y su novia Tsuyu Asui tampoco confía en él y toda la sociedad de Japón lo llama traidor. Perdido, herido y sin rumbo, Izuku escapa a las ruinas de una instalación secreta abandonada donde, por azar o destino, encuentra un fragmento viviente del abismo primordial. El último eco del dios oscuro Knull, creador de los simbiontes. El ente, atraído por la rabia pura y la traición sufrida, se fusiona con su alma rota. No lo consume, lo corona. Izuku renace como un nuevo ser, más allá de un héroe o un villano. Controla simbiontes que fluyen como sombras vivas, crea bestias con voluntad y forma un reino oscuro en los límites de la realidad. Uno a uno, los símbolos del agua caen. Las ciudades ven llover simbiontes que consumen quirks y lealtades. Izuku no necesita hablar. Su mirada vacía lo dice todo. No vino a perdonar, vino a reclamar. Y así, el mundo recuerda el nombre que una vez despreciaron. Midoriya Izuku, el dios de los simbiontes.
Deku Exe. Desde el primer día en que abrió los ojos al mundo, Izuku Midori ya soñaba con ser un héroe. Quería salvar vidas, ser el símbolo que inspirara sonrisas, pero ese sueño se quebró cuando descubrió que no tenía don. La sociedad lo rechazó. Sus amigos de la infancia, que más tarde serían la clase 1A, comenzaron a apartarlo, a burlarse de él. Le repetían sin cesar que era para protegerlo de la verdad. Pero la verdad era simple. Lo odiaban por ser débil. Incluso su propia hermana lo trataba como un estorbo, como una vergüenza de la familia. Las risas se convirtieron en insultos, los insultos en golpes, y las golpizas se volvieron rutina. Hasta que una noche, esa rutina acabó con su vida. Una paliza más fuerte que las anteriores, huesos rotos, sangre en el suelo, gritos ahogados, y finalmente, silencio. Izuku quedó inmóvil, sin respirar. El grupo, aterrorizado por lo que habían hecho, decidió enterrarlo en un bosque solitario. Nadie debe saberlo, se dijeron, temblando. Pero mientras arrojaban tierra sobre su cuerpo, Izuku ya abría los ojos en otro lugar. Despertó en un lugar de fuego eterno, donde las sombras gritaban y el dolor era el único idioma. Frente a él, una figura demoníaca se alzó entre las llamas del infierno. ¿Quieres justicia, niño roto? ¿Quieres hacerlos pagar? El corazón de Izuku ardía con odio. Su alma estaba desgarrada, pero una chispa de furia la mantenía viva. ¿Sí? Dame poder. Dame la fuerza para vengarme. La entidad sonrió con colmillos de fuego. A cambio de tu alma, te daré el fuego del infierno. Consume a tus enemigos, y tu nombre será temido. Izuku no dudó. Apretó los dientes y aceptó. Las llamas lo envolvieron, retorciendo su cuerpo, arrancando lo humano que quedaba en él. Sus ojos se tiñeron de negro con rojas pupilas ardientes, sus dientes se afilaron como cuchillas, y sus manos se cubrieron de garras incandescentes. Resucitó entre cenizas, en el mismo bosque donde lo enterraron. El aire olía a humo y muerte, y lo primero que pronunció fue: ahora, me toca a mí. Durante días, semanas, Izuku atacó desde las sombras. Uno por uno, los que lo habían humillado cayeron. Algunos ardieron en fuego infernal, otros fueron desgarrados por sus garras. Nadie entendía qué era esa cosa que los cazaba. Cuando los últimos de sus matones quedaron acorralados, intentaron defenderse con palabras. Lo hacíamos para protegerte. No queríamos matarte. Izuku solo los miró con una sonrisa macabra, mientras el fuego infernal crecía detrás de él. ¿Protegerme, enterrándome vivo? Los gritos se mezclaron con el crujir de huesos y el rugido de las llamas. Pero el poder del infierno tenía un límite. Los héroes, al unirse, lograron finalmente derribarlo. Rodeado, herido y ensangrentado, Izuku cayó al suelo. Su cuerpo ardía, su visión se oscurecía, y la muerte lo reclamaba otra vez. Fue entonces cuando otra deidad descendió. No era del infierno, sino algo más terrible y poderoso, una entidad del vacío digital y cósmico. El fuego del infierno te dio venganza, pero tu misión no ha terminado conmigo, tendrás poder absoluto. Conquistarás mundos, borrarás civilizaciones, y tu nombre será eterno. Solo debes servirme. Izuku, derrotado, sonrió con su boca ensangrentada. Quiero más poder. Haré lo que sea. La deidad lo levantó con una mano y lo reescribió. Su piel se volvió más oscura, su cuerpo distorsionado, y su esencia humana fue corrompida en código roto y energía maldita. Los ojos brillaron con un resplandor glitchado, su voz se volvió un eco distorsionado. Así nació Deku Exe. Ahora ya no era un vengador, era un destructor. Caminó por ciudades enteras y las redujo a cenizas. Los héroes cayeron, uno tras otro. Los humanos desaparecieron, reducidos a polvo y ceniza. Y cuando solo quedaron sus antiguos compañeros y su hermana, intentaron detenerlo. Todos murieron uno tras otro en un espectáculo de horror. Solo su hermana sobrevivió, paralizada de miedo, obligada a ver cómo el mundo se consumía. Izuku la torturó durante semanas, jugando con su mente, recordándole cada día que fue ella, junto a los demás, quien lo condenó. Cuando el planeta estuvo vacío, la dejó sola, en un mundo muerto, sin nada más que desesperación. Al final, la deidad volvió por él, y una grieta oscura lo tragó junto a su nuevo amo. El planeta que alguna vez se llamó Tierra quedó reducido a un desierto vacío, testigo del nacimiento de un monstruo. El niño que quería ser héroe había muerto mucho tiempo atrás. Ahora solo quedaba Deku Exe, el corruptor de mundos, el portador del fuego del infierno y del código prohibido. Y su conquista apenas comenzaba. Deku the Reaper.
Desde niño, Izuku Midoriya nunca fue como los demás. Nació sin don, pero con algo mucho peor. Un ojo maldito en el lado izquierdo, que le permitía ver los sentimientos de las personas como colores flotando alrededor de sus cuerpos. A los ojos de los demás era un niño frágil y soñador, pero en realidad vivía en un infierno invisible. Cada día veía cómo los héroes que admiraba irradiaban tonos de arrogancia, avaricia y miedo. Los maestros que lo felicitaban estaban cubiertos de un verde enfermizo de envidia. Incluso su madre, que lo amaba, a veces brillaba con destellos de culpa, como si lo considerara una carga. Ese don no lo hacía especial, lo hacía un paria. Era imposible confiar en nadie cuando se podía ver la mentira en sus ojos. Pero todo cambió cuando conoció a Kyoka Hirou. Desde la primera vez que la vio, en el instituto, quedó atónito. Su aura no estaba manchada. Era un púrpura suave y sincero, un color limpio que no había visto jamás. Ella no ocultaba nada, era auténtica en sus emociones, y poco a poco, Izuku encontró en ella un refugio contra el mundo que lo consumía. Los años pasaron y juntos construyeron un hogar. Izuku trabajaba como un simple vigilante nocturno, mientras Hirou siguió su pasión por la música y el heroísmo. Tuvieron un hijo, y por primera vez, Izuku sintió que podía cerrar su ojo maldito sin miedo a lo que vería al abrirlo. Pero la felicidad es un lujo que nunca dura. Una noche, mientras la familia caminaba por un distrito de la ciudad, un grupo de villanos desató el caos. Los héroes llegaron tarde. Izuku, desesperado, corrió entre las llamas y la confusión, solo para encontrar a Kyoka y a su hijo atrapados. Los rescatistas gritaban que no podían hacer nada. Y en ese instante, su ojo vio el color definitivo. En Hirou, un rojo oscuro de desesperación mezclado con amor. En su hijo, un blanco quebrado de miedo puro. Ese recuerdo se quebró en un instante con el sonido de los escombros y el silencio posterior. Izuku se derrumbó de rodillas, con la mirada perdida. Su mente no soportó la visión de aquel color. Y en el vacío de su dolor, nació algo nuevo, la locura. Ya no veía el mundo como un lugar a proteger. Lo veía como un teatro de máscaras falsas. Y él, el único capaz de arrancarlas. En su vagar sin rumbo, encontró a un anciano misterioso en las sombras, un supuesto descendiente de alquimistas. El hombre, intrigado por el ojo de Izuku, le entregó unos guantes negros malditos. Con estos, todo lo que toques podrá ser tu arma, susurró. La tela absorbía un brillo extraño, como si la sangre de miles de víctimas pasadas aún la tiñera. Con ellos, Izuku se reinventó. Su traje se volvió una mezcla entre lo que fue y lo que nunca debió ser. Un caballero de las tinieblas con sombrero de copa, gabardina oscura y una máscara que cubría su dolor bajo una sonrisa torcida. Ahora, deambula por las calles como un fantasma. En cada criminal que asesina, su ojo busca aquel color perdido, aquella calidez que solo Hirou le mostró. Y cuando se enfrenta a héroes que fingen ser salvadores, sonríe al ver en ellos los colores de la mentira y la corrupción. Para el mundo es un asesino. Para los olvidados, es justicia. Pero en realidad, Izuku Midoriya es solo un hombre roto, un destripador en busca del amor que perdió para siempre. Grimold. La tarde caía oscura sobre Musutazu. El aire estaba impregnado de humo y tensión. Izuku Midoriya jadeaba, su uniforme escolar hecho trizas, cubierto de lodo y heridas. Frente a él, el villano viscoso que casi lo mata se retorcía en el suelo, derrotado gracias a la llegada de All Might. El símbolo de la paz había salvado a Bakugo y a Izuku, pero lo que vino después no fue gloria, sino desprecio. El reproche, los héroes profesionales y policías rodeaban la escena. Mientras Bakugo recibía aplausos y alabanzas por su determinación y potencial, Izuku escuchaba algo muy diferente. ¡Qué imprudente! Metiste en riesgo a más personas. Deja el trabajo a los profesionales, mocoso sin don, solo entorpeciste la operación. Izuku, con los ojos llenos de rabia y tristeza, se levantó tambaleante. Todos lo miraron, esperando que bajara la cabeza. Pero por primera vez en su vida, Izuku Midoriya habló con el corazón lleno de furia. ¿Eso creen? ¿Que soy un estorbo? Yo fui el único que se movió, mientras ustedes esperaban. Si Bakugo está vivo es porque yo no dudé en arriesgar mi vida por él, aunque nunca me haya visto como un amigo. Y ahora lo alaban a él, cuando ustedes ni siquiera levantaron un dedo. Un silencio helado cayó. Izuku siguió, su voz temblando entre coraje y dolor. ¿Saben qué es lo que me enferma? Que ustedes, héroes, no hacen lo que hacen por justicia, lo hacen por fama, por dinero, por ser idolatrados. Pero cuando alguien sin poder muestra más valor que todos ustedes juntos, lo único que saben hacer es pisotearlo. Son unos hipócritas. El murmullo de la multitud se volvió incómodo. Nadie lo contradijo, nadie lo defendió.
Izuku, con los puños cerrados, se dio media vuelta y se marchó. En una calle solitaria, bajo un poste de luz parpadeante, All Might lo alcanzó en su forma esquelética. Joven Midoriya, dijo con voz suave. Tú tienes el corazón de un verdadero héroe. Por eso quiero ofrecerte algo. El poder que cambiará tu destino. El One for All. Izuku lo miró fijamente. Había soñado con esas palabras toda su vida, pero ahora, solo sentía un vacío en el pecho. ¿Un poder que me haga aceptable para ustedes? ¿Un poder que solo sirva para encajar en su sistema podrido? Escupió con resentimiento. No lo quiero. Si para ser héroe debo convertirme en uno de ustedes, prefiero ser nada. All Might abrió la boca, dolido, pero no tuvo respuesta. Izuku simplemente lo dejó atrás, su silueta perdiéndose entre las sombras. All Might quedó solo, sus ojos llenos de lágrimas y el alma rota. Esa noche, Izuku se encerró en su habitación. Miró sus viejos cuadernos de héroes, llenos de anotaciones, estrategias y sueños, y los arrojó al fuego. No seré como ellos. No seré parte de una mentira. Si los héroes no hacen justicia, yo lo haré. A mi manera. Años pasaron. Izuku se entrenó en secreto, viajando por el mundo clandestinamente, aprendiendo artes marciales, tácticas militares y manejo de armas. Regresó a Japón como alguien nuevo. Un vigilante con una capucha verde oscura, chaleco blindado, pistolas, cuchillos y granadas de humo. Un justiciero que operaba en las sombras, cazando villanos, mafias y hasta héroes corruptos. La gente comenzó a llamarlo Green Lord. La comisión de héroes intentó capturarlo. Endeavor, Aux, incluso los alumnos de UA convertidos ya en héroes, lo enfrentaron. Pero Green Lord siempre iba un paso adelante. Cuando lo acorralaron en una azotea, él les habló. Yo no soy un villano. Soy lo que ustedes deberían ser. El miedo de los criminales. La esperanza de los olvidados. La voz de los que nadie escucha. No me importa si me llaman criminal, mientras esta ciudad duerma tranquila, yo seguiré. Y desapareció en una nube de humo verde. Los años siguientes fueron un terremoto. Inspirados por Green Lord, decenas de ciudadanos se convirtieron en vigilantes. Al principio desorganizados, pero pronto formando redes de cooperación. Los índices de villanía cayeron en picada. La comisión de héroes quiso prohibirlos, pero la presión ciudadana fue tan grande que tuvieron que ceder. Japón, irónicamente, se convirtió en el país más seguro del mundo gracias a un chico al que llamaron delincuente. Los héroes oficiales siguieron existiendo, pero su poder e influencia se desplomó. El nuevo orden era claro. La justicia ya no pertenecía a un sistema corrupto, sino al pueblo. La leyenda de Green Lord no era solo un hombre. Era un símbolo. Un recordatorio de que la verdadera justicia no depende de poderes, sino de la voluntad de no rendirse jamás. Viltrudeku. Izuku era uno de los mejores soldados del Imperio Viltrumita. Su fuerza, su disciplina y su lealtad lo habían llevado a ser elegido para una misión de alto valor, la conquista de la Tierra. Para los suyos, no era más que otro planeta insignificante que debía ser sometido. Al llegar, adoptó la máscara de un vigilante solitario. En la oscuridad de la ciudad japonesa, castigaba a criminales sin piedad, construyéndose una reputación. Fue en una de esas patrullas cuando conoció a Izumi Midoriya, una estudiante de la UA que entrenaba para ser heroína. Al principio, ella lo vio como un héroe misterioso. Él, en cambio, la veía como una distracción. Sin embargo, poco a poco, esa distraída humana empezó a colarse en su mundo. Conversaciones robadas en azoteas, noches de entrenamiento juntos, y la forma en que ella lo escuchó cuando, con voz temblorosa, le confesó. Yo no soy de este planeta, vine para destruirlo, para conquistar su mundo. Izuku esperaba miedo o rechazo. Pero en lugar de eso, Izumi sonrió con suavidad. Entonces, gracias por confiar en mí. No me importa de dónde vengas, Izuku. Para mí, eres alguien que protege a los demás. Aquellas palabras se grabaron en su corazón. El guerrero criado en la guerra comenzó a cambiar. Se enamoraron. Y por primera vez, Izuku tomó una decisión por sí mismo, desobedecer a su imperio y proteger la tierra. Pero los Viltrumitas no perdonan la traición. Un día, las naves del imperio descendieron sobre el cielo azul. Su comandante lo miró con desprecio. Midoriya, fallaste a tu raza. Ahora morirás con estos insectos. La batalla fue brutal. Ciudad tras ciudad se sacudía con los golpes de los titanes en el aire. Izuku luchó como nunca, pero el poder de su comandante lo superaba. Cuando el golpe final estaba por atravesarlo, Izumi corrió y se interpuso.
El brazo del comandante la atravesó de lado a lado. Izuku apenas alcanzó a atraparla antes de que cayera al suelo. Izumi. Rugió Izuku, con los ojos bañados en lágrimas y rabia. Ella, con la voz apenas audible, acarició su rostro. Izuku, nunca fuiste un conquistador, siempre fuiste mierda. Su corazón se detuvo en sus brazos. Algo dentro de Izuku se rompió. Entre sollozos y gritos, la furia viltrumita se desató. El aire tembló, la tierra se partió, y en cuestión de minutos, Izuku aniquiló a todos los últimos viltrumitas del universo, incluso a su comandante. La guerra terminó. La tierra fue libre. Pero Izuku no lo fue. Desde aquel día, el guerrero que alguna vez soñó con un futuro junto a Izumi se convirtió en un justiciero oscuro, acabando con villanos de las formas más brutales, incluyendo héroes que a su punto de vista no era verdaderos, un vengador sin piedad. Recorre las sombras del mundo, cazando a todo villano y héroe corrupto que intente arrebatarle a alguien lo que él perdió, con un único propósito en el corazón: que nadie más sufra lo que él sufrió. Izumi. Desde pequeña, Izumi Midoriya soñaba con ser una heroína. Su vida era idéntica a la de su contraparte masculina: lágrimas, burlas y humillaciones por ser una sin don. Su esperanza renació cuando vio a su ídolo, All Might, salvar al mundo una y otra vez. El destino siguió su curso hasta el encuentro con el villano de lodo. La escena fue la misma: Bakugo atrapado, Izumi desesperada, los héroes inmóviles. Ella corrió, aún sin poder, aún sabiendo que moriría. All Might la salvó, pero al final, la gloria fue para Bakugo. Los héroes no solo ignoraron su valentía, sino que la reprendieron como si fuera un estorbo. Allí, entre los murmullos y los ojos juzgando, una figura se alzó: Himiko Toga. Ella es más valiente que cualquiera de ustedes, pero su voz no fue escuchada. Ese día sembró la semilla de algo distinto. Con el tiempo, Izumi e Himiko empezaron a encontrarse en las sombras. Lo que inició como charlas robadas se volvió una amistad profunda. Toga, en su locura, veía la pureza quebrada de Izumi, y Izumi, en la sangre de Toga, hallaba una verdad que los héroes le habían negado: ser aceptada tal cual era. Pero la tragedia llegó. Inko Midoriya, madre de Izumi, murió en medio de una batalla entre héroe y villano. Izumi pidió ayuda, pero nadie acudió. Los héroes, los que tanto había admirado, le dieron la espalda. Fue Toga quien sostuvo a Izumi en su llanto. Desde ese momento, la chispa de odio hacia los héroes se encendió en su corazón. Ambas fueron atraídas a la Liga de Villanos, donde finalmente conocieron a All for One. Allí, Izumi descubrió la verdad. Soy tu padre, Izumi. Perdóname por no haber estado ahí, perdóname por no salvar a tu madre. All for One, en un gesto que jamás había mostrado, le otorgó poder. Telequinesis para manipular todo a su alrededor. Super fuerza para aplastar a quienes se interpusieran. Y un don macabro: la creación de monstruos con solo un toque. Con Toga a su lado y con la pequeña Eri rescatada de un destino cruel, Izumi encontró una familia. Y con el tiempo, Izumi y Toga confesaron su amor, un amor extraño, sangriento y puro en su retorcida manera. Por un año vivieron como una familia con All for One y Eri, hasta que la guerra estalló. La lucha fue despiadada. Los héroes dieron todo y, uno por uno, los villanos cayeron. All for One murió, dejando a Izumi con sus últimas palabras: sé más libre que yo, hija mía. Cuando todo parecía perdido, Toga se sacrificó para que Izumi y Eri pudieran escapar. Izumi sostuvo su cuerpo ensangrentado mientras gritaba en silencio. Eri lloraba desconsolada. El corazón de Izumi se rompió. Allí, nació una nueva versión de sí misma: Izumi, la madre de los monstruos. 2 meses después, Japón creyó haber ganado. Se respiraba paz, Wa intentaba reconstruirse. Pero esa calma se rompió en un rugido de horror. Ejércitos enteros de monstruos aparecieron, atacando ciudades, aplastando a héroes. Los gritos llenaron las calles, y desde los restos de la Academia Wa, Izumi miraba el caos junto a Eri. En su rostro había una sonrisa, pero en sus ojos solo un vacío absoluto. Había perdido a su madre, a su padre, a sus compañeros, y al amor de su vida, Toga. El fuego consumía Japón, y ella, con Eri de su mano, murmuró para sí misma: si el mundo me lo arrebató todo, yo le arrebataré el mundo. La niña que soñó con ser heroína había muerto. En su lugar, había nacido la emperatriz de la destrucción. Deku the Last Bearer. La gran guerra entre héroes y villanos había reducido a Japón a un cementerio de ruinas. Las ciudades eran montañas de acero retorcido, los cielos estaban teñidos de humo y las voces de la esperanza habían sido silenciadas una por una. En medio de esa devastación, Izuku Midoriya luchaba contra All for One, el villano que había desatado el apocalipsis.
Día tras día, Izuku vio caer a todos. Bakugo, Todoroki, Uraraka, Aizawa, All Might, incluso su madre. Cada grito, cada cuerpo inerte, se grabó en su alma como una herida eterna. Cuando la batalla final llegó, Izuku estaba al borde de la derrota. All for One, malherido, apenas sostenía su cuerpo destrozado. Y entonces, con una sonrisa torcida, pronunció las palabras que cambiarían el destino de Izuku. Si yo debo morir, me llevaré contigo mi legado. Tú serás mi sucesor, quieras o no. All for One se desintegró en polvo negro, pero no desapareció del todo. Su poder se fundió con el One for All, creando algo nuevo y monstruosamente divino. Un Kirk que era luz y oscuridad a la vez. El peso de ambas voluntades cayó sobre Izuku. Y con ese último acto, Midoriya se convirtió en el único superviviente de Japón. Durante años, vagó por la Tierra muerta, sin un propósito más que sobrevivir. El One for All y el All for One peleaban en su interior, hasta que, un día, descubrió algo inesperado. Una grieta en el espacio, nacida de la fusión caótica de los Quirks. Izuku dio un paso y apareció en un universo distinto. Y luego otro, y otro. Así comenzó su viaje por el multiverso. Pero Midoriya no buscaba venganza ni gloria. No buscaba poder por ambición. Cada vez que encontraba a una variante de sí mismo que había heredado el One for All, los observaba en silencio. Algunos eran débiles, sin convicción. Otros eran irresponsables, usando el don para fines triviales. Y otros, simplemente, no entendían el peso de cargar con el símbolo de la esperanza. Izuku los derrotaba rápidamente. No los mataba, pero sí les arrancaba el One for All de su interior, absorbiéndolo en su ser. No lo hacía para fortalecerse, sino para protegerlos de una carga que, según él, no merecían ni podrían soportar. Se convirtió en un vigilante del multiverso, un fantasma que aparecía solo ante aquellos que no estaban listos para ser héroes. Sus ojos, antes llenos de lágrimas y sueños, ahora eran fríos y cansados. En algunos mundos le llamaban el traidor de los héroes. En otros, el ladrón de la luz. Pero en realidad, era solo un hombre que había perdido todo, y que ya no creía que existiera un héroe capaz de proteger lo que él no pudo. Deku Death, desde antes que existiera el primer héroe, incluso antes de que el primer ser humano levantara la cabeza hacia el cielo, ya había una presencia que caminaba en silencio entre la vida y el vacío. Ese ser era Izuku Midoriya, aunque en ese tiempo no tenía nombre. Todos lo conocían simplemente como la muerte. No era un dios, ni un demonio, ni un hombre. Era una fuerza eterna, un guardián invisible cuyo único deber era mantener el ciclo de la vida. Cuando el tiempo de alguien terminaba, él aparecía. Con un susurro, un toque helado o un corte de su guadaña, liberaba el alma y la guiaba al descanso. Miles de años cumplió con ese destino sin cuestionarse nada. Vio nacer y caer imperios, vio cómo los grandes héroes eran olvidados, y cómo los villanos más terribles se convertían en polvo. La muerte nunca se equivocaba, y nunca se detenía. Un día, el mundo cambió. Los humanos comenzaron a nacer con habilidades extraordinarias. Lo llamaron la era de los dones. Al principio, Izuku siguió cumpliendo con su labor, los dones no le importaban. Un guerrero de fuego, una curandera, un titán de acero, todos tenían un reloj invisible que marcaba su final. Pero pronto aparecieron los que desafiaban lo imposible, aquellos cuyo cuerpo se regeneraba eternamente. Aquellos que podían robar vida de otros para prolongar la suya. Aquellos que decían haber conquistado la inmortalidad. Y entonces, Izuku sintió algo que nunca antes había experimentado. El ciclo empezó a romperse. Las almas de los inmortales no podían avanzar, quedaban atrapadas en un limbo, saturando la corriente de la vida. El mundo mismo comenzó a resentirse. Izuku comprendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si el ciclo se corrompía, toda la creación caería en el caos. Fue entonces cuando cambió. Ya no sería solo el que espera al final del camino, ahora sería el que camina entre los vivos, para cazar a los que se esconden de él. Con su capa negra ondeando como sombra viva, sus ojos encendidos como brasas, y las guadañas en sus manos capaces de cortar no carne, sino la existencia misma, Izuku descendió entre los hombres. Los que se creían inmortales comenzaron a caer uno a uno. El rey que había absorbido la juventud de 100 súbditos, cayó de rodillas al ver que sus años robados no podían protegerlo. El guerrero que se regeneraba de cada herida, gritó aterrado cuando Izuku lo partió con un filo que cortaba el alma, no el cuerpo. Y el falso profeta que decía haber conquistado a la muerte, fue reducido al silencio eterno en un solo suspiro.
Para todos ellos, Izuku era una pesadilla. Una sombra que aparecía en sus últimos momentos, susurrando: tu tiempo ha terminado, y yo soy el final. Con el paso de los siglos, Izuku comenzó a ser temido incluso por los héroes. Algunos lo veían como un demonio que arrebataba vidas injustamente. Otros lo adoraban como un dios que ponía fin a la corrupción de los inmortales. Pero para él, no había bien ni mal, solo había equilibrio. Y en lo más profundo de sí mismo, en la voz más pequeña y lejana de su ser, todavía quedaba un eco del muchacho que alguna vez soñó con ser héroe. Ese eco lo atormentaba en silencio, porque aunque era la muerte, aún recordaba lo que era tener un corazón humano. Por eso, cada vez que debe cegar la vida de alguien inocente, duda por un instante. Un instante suficiente para que la sombra de Izuku y el recuerdo de Midoriya peleen dentro de él. Izuku Midoriya, la muerte. El cazador de los inmortales. El guardián del ciclo. El que camina en silencio, recordándole a todos los mundos que nadie puede escapar del final. Porque mientras haya vida, mientras existan hombres que desafíen a la eternidad, él siempre aparecerá, con ojos rojos brillando en la oscuridad, con su capa que devora la luz, y con su guadaña que corta el destino. Un silbido metálico en la niebla es la única advertencia. Después de eso, ya no hay vuelta atrás.